La paz esté con ustedes. Amigos, llegamos al sexto domingo de Pascua, así que nos acercamos al final del tiempo pascual, y eso significa que las lecturas comienzan a hablar del Espíritu Santo. La Iglesia nos está preparando para la gran solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu. Y hay una yuxtaposición muy interesante, en mi opinión, entre el Evangelio y la primera lectura. Quisiera que la viéramos, pero antes de terminar esta homilía, también quiero echar un vistazo en la segunda lectura del libro del Apocalipsis. Creo que están relacionadas de una manera realmente fascinante. Volvemos a la llamada oración sacerdotal de Jesús. La noche antes de morir, hablando con sus discípulos, dice: «El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada». Es una de las grandes verdades del cristianismo, la inhabitación de las personas trinitarias. Es precioso, pero quiero centrarme en lo que viene después. Él dice: «Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho». Karl Barth, el gran teólogo protestante del siglo pasado, dijo: «La afirmación de que Dios ha hablado implica la Trinidad». Quiso significar que al decir que Dios ha hablado, que es una intuición bíblica fundamental, eso implica que en Dios tiene que haber un hablante, a quien llamamos el Padre, tiene que haber una palabra hablada, a quien llamamos el Hijo, y, decía Barth, debe haber un intérprete de esa palabra. ¿Por qué? Porque la palabra divina es demasiado grande para nuestras mentes limitadas. No basta con un intérprete humano, eso no nos podrá ayudar. Necesitamos un intérprete divino de la palabra divina. Pues bien, eso es lo que está ocurriendo aquí. Les he hablado de esto porque el Padre ha pronunciado su palabra en Jesús. Pero el Padre y yo enviaremos un Paráclito, dice en español. El griego es parakletos. Kaleo significa llamar, para en este contexto significa al lado. Es decir, llamar a alguien para que venga a ayudar. La imagen es la de un abogado o asesor durante un juicio, alguien a quien se llama para que nos asista. Por eso, parakletos se convierte en advocatus en latín. Vocatus significa llamado, ad significa hacia. Ven y ayúdame, de ahí abogado. ¿Y qué hará el Espíritu Santo? Les enseñará todas las cosas. Y esto es un punto realmente importante. No podemos pensar en la revelación divina como una pelota de fútbol, que se entrega una vez y luego se transmite sin cambios de uno a otro. Esa es una concepción demasiado rígida y estática del proceso. Aquí siempre recurro a John Henry Newman, cuando habla del desarrollo de la doctrina. Pero por favor, les prohíbo leer eso en clave relativista. Newman decía: «Las ideas no existen de forma estática en una página, sino que existen en el juego de mentes vivas. Yo tengo una idea, la considero, le doy vueltas, la observo desde distintos ángulos, reflexiono, medito. Luego llegan ustedes, se las comparto y les digo lo que opino y hacen lo mismo. La reciben, le dan vueltas, reflexionan, debaten, y luego se la pasamos a otra persona y así tenemos una conversación vivaz sobre esa idea. Y lo que sucede es, en ese proceso, esa idea va creciendo, desarrollándose, desplegándose. No se convierte en algo diferente, sino que llega a ser, por ese proceso, más plenamente ella misma». Muchas otras imágenes pueden ilustrar esto, lo que le sucede a una idea. Newman hablaba del desarrollo como un río, que empieza como un pequeño manantial y al recorrer espacio y tiempo se ensancha, se profundiza, recoge afluentes y se convierte en un río poderoso. Piensen en el nacimiento del Mississippi y luego en su desembocadura. Parecen diferentes porque el río se ha convertido, podría decirse, más plenamente en sí mismo. De modo similar, una pequeña bellota se abre, absorbe nutrientes, interactúa con su entorno y crece, se desarrolla, echa ramas, brotes, hojas y lo demás. Está cambiando, pero para ser más plenamente lo que es. Esa es la paradoja. Los seres vivos cambian para seguir siendo los mismos.
Si un ser vivo muere, significa que dejó de cambiar. En poco tiempo deja de ser lo que era. Un árbol muerto ya no es un árbol. Se convierte en otra cosa. Un animal muerto pronto deja de ser un animal y se convierte en parte del entorno. Los seres vivos están marcados por el cambio y el desarrollo. La famosa frase de Newman lo resume. Vivir es cambiar y ser perfecto es haber cambiado a menudo. Y repito, les prohíbo lean esto como una forma de relativismo estilo años 60. No significa eso. Todo cambia siempre, da igual. No. Significa que cambian para seguir siendo lo que son, para que se desplieguen volviéndose más auténticas. Me viene siempre a la mente una gran imagen de Chesterton. Él dice, hay un poste blanco perfectamente pintado, tu tarea es conservarlo tal como está. ¿Qué tienes que hacer? Pintarlo constantemente. Si lo dejan tal cual, sin tocarlo, está perfecto tal como está, no lo toques, pronto se volverá negro. Tienen que volver a pintarlo una y otra vez para que siga siendo tal cual es. Algo similar ocurre con las ideas. Las ideas deben desarrollarse para seguir siendo ellas mismas. La gran revelación que se nos ha dado en Jesús, sí, Él es el Logos divino. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra se hace carne, habita entre nosotros, predica, proclama. El Padre ha pronunciado su palabra, sí, pero pronunció esa palabra a las mentes humanas que la asimilan, la reflexionan, la discuten, la contemplan desde diferentes ángulos y luego la transmiten a otros que hacen lo mismo. Ahora, observen este proceso desplegándose en el espacio. Cuando la idea se extiende a todo el mundo por distintas ciudades, regiones, luego extiéndanlo en el tiempo. Un teólogo medita sobre Jesús, transmite su reflexión a la siguiente generación y esta a la otra, y así sucesivamente hasta que llega a alguien a quien el primero nunca conoció. Y sin embargo, la idea ha seguido desarrollándose. De acuerdo. Si eso es cierto, lo que necesitamos es un intérprete de la palabra. No basta decir, sí, yo ya entendí el logos. No. Las ideas se despliegan con el tiempo para seguir siendo lo que son. Y por eso necesitamos, sí, al advocatus, al paracletos, al paráclito, al Espíritu Santo, que guiará a la Iglesia a toda la verdad. Lo repito, les enseñará todas las cosas. No es algo simplemente dado, es algo que se despliega a lo largo del tiempo y del espacio. Bien, con todo eso en mente, pasemos al Evangelio y observen este pasaje extraordinario de los Hechos de los Apóstoles. Este texto maravilloso que nos cuenta los primeros días de la Iglesia, lo que hacían. Lo que se describe aquí es el primer concilio, o sínodo si se quiere, de la Iglesia. El concilio de Jerusalén. Al principio, ¿cuál era el problema? Uno muy importante, aunque hoy no nos lo parezca, pero fue muy importante porque el cristianismo surge del judaísmo clásico. Los primeros cristianos eran judíos, Jesús era judío, así que el cristianismo surge a partir del judaísmo. Entonces la cuestión era, ¿hasta qué punto debemos seguir siendo judíos? ¿Y hasta qué punto esto es algo totalmente nuevo? ¿Qué relación hay entre el judaísmo y este movimiento de Jesús? De acuerdo, lo ven reflejado claramente en las cartas de San Pablo. Él predica la justificación por la gracia mediante la fe, no por la ley. Eso, claro, generó tensión con los cristianos judíos. ¿Cómo que la ley ya no? Pero si la ley es todo, ¿no? Era un problema. Pues bien, se reúnen Pablo, Bernabé y otros y lo debaten. ¿Qué es lo que hacen? Han recibido estas ideas de Jesús, recibieron la revelación y ahora se enfrentan a esta pregunta.
Reflexionan, se preguntan, discuten, argumentan, confrontan, le dan vueltas a la idea hasta que llegan a una resolución. Y la resolución es la que vemos reflejada en Pablo. Por supuesto, el cristianismo sigue siendo un movimiento profundamente judío. No se puede entender sin el judaísmo. Pero al mismo tiempo, hay algo tan nuevo en Jesús que ya no estamos obligados a seguir los preceptos judiciales y dietéticos de la antigua ley. Hicieron una distinción, tomaron una decisión, y entonces viene esa frase maravillosa al final de todo este proceso. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias. Anuncian su decisión, pero me encanta esa frase, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Es decir, esta comunidad, guiada por el Advocatus, guiada por el Paráclito, ha sido conducida a una verdad más profunda. Amigos, en apenas unas décadas tras la muerte y resurrección de Jesús, ya tenemos este primer concilio. Ha habido 20 concilios, incluyendo el Concilio Vaticano II, que tuvo lugar en mi propia vida. Más o menos una vez por siglo, la Iglesia enfrenta una crisis y tiene que repensar lo que cree, lo que practica, debatiendo consigo misma, sí, dándole vueltas a una idea para atrás y para adelante, sí, dejando que las ideas se desarrollen en el tiempo y el espacio, también. Y en ciertos momentos de crisis, la Iglesia debe reunirse en un sínodo o en un concilio. Y al final de ese proceso, la Iglesia dice alguna versión de esta frase: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Esa es la belleza de la historia de la Iglesia. Por eso la estudiamos, no como una disciplina antigua, sino como el estudio del Espíritu Santo. ¿Qué ha estado haciendo el Espíritu Santo? Guiando a la Iglesia hacia toda la verdad. Y ahora, como prometí, un vistazo a la segunda lectura del libro del Apocalipsis. Estamos ya casi al final y vemos la culminación de la revelación bíblica. Es la llegada de la Nueva Jerusalén. Leemos esta magnífica descripción. Me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Y aquí esta ciudad hermosa, hermosa, completa, perfecta. ¿Qué representa? La plenitud de la vida en Cristo. El final de todo el desarrollo, el punto donde la idea de la encarnación alcanza su perfección total. Este es el punto. Todavía no estamos allí. Todavía no. Eso es en la culminación de los tiempos, al final de los tiempos. Ahora vivimos en el tiempo de la Iglesia. La gran revelación que nos dio Jesús está todavía desarrollándose, desenvolviéndose como un río, como un árbol, como una planta, como una idea viva en mentes vivas. Y está sucediendo. Y sí, puede parecer un proceso caótico a veces, pero confiamos en que está ocurriendo bajo la guía del Paráclito, bajo la guía del Espíritu Santo. Y que Dios los bendiga.